haciendo demasiado frecuente esto aquí. Eso es bueno, eso es positivo. Claro. Estamos educando. Bienvenido, Chanel, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti por aceptar la participación en el programa. Hoy tocamos el tema del cuidado que le merecen algunos hijos a los padres. Y a partir de que, bueno, mira, tú te ocupas de tus hijos, tú te ocupas de tu papá, tú eres responsable de tu papá. Hay una ley que hace que los hijos tengan responsabilidad con los padres en determinadas circunstancias. Pero donde nosotros queremos enfocarnos en el día de hoy es cuando la violencia se ejerce en contra de los padres. Y nosotros eso lo vemos con indeseada frecuencia en un estrato social. Y asumen... Como una edad del padre en específico. No. Hay un estrato social. Pero no es como muy mayores. No necesariamente. Hay hijos que maltratan a su papá adolescente y universitario. Pero bueno, el caso es que se pretende hacer alguna vinculación con un consumo de sustancia, interdicción en algún tema de incapacidad. Por ahí va la cosa. Hablemos de violencia. Eso estaría tipificado como violencia intrafamiliar, está tipificado. ¿Cómo protege la ley a los padres que son víctimas de abuso físico? No solamente económico, psicológico, el abuso físico que en algunos casos llega a ser letal. Y si tenemos jurisprudencia en ese sentido, Chanel, yo quisiera agregar. Mira, es un tema muy interesante, bastante complejo, porque tiene múltiples aristas que van de un lado a otro. De manera concreta y directa, lo primero es que, porque hay varias preguntas que son buenas hacerlas así de inicio, es que sí podría de alguna forma considerarse violencia dentro del círculo familiar. Filioparental. Que es esa violencia que ejercen los hijos contra sus padres, contra sus progenitores. Respecto a la existencia de un tipo penal específico, lo tenemos, pero para esos casos letales. Para la letalidad solamente. Okay. Solo cuando hay asesinato. Exacto. Cuando el hijo le da muerte a uno de sus ascendientes en línea directa, se considera parricidio. Y eso tiene unas consecuencias específicas por ser ese tipo de delito. Un abuelo pudiese caer dentro de esa tipificación. Podría también caer, porque ahí habla en esa línea ascendente directa o el que tenga la patria potestad de esos hijos. Que aunque sean mayores de edad, esos hijos. Exacto. Eso es al margen de que sean mayores o menores de edad. Y sí tenemos decisiones que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, porque además del tema mismo del cuidado respecto a esa violencia y a esas consecuencias, hay unos factores económicos que siempre son los que mueven más cosas. Les digo el factor económico porque nuestra normativa civil concibe como una de las causas de desheredación el tema de la violencia o de las vías de hecho o de las acciones que puedan cometer los hijos respecto de sus padres. Eso, sin llegar a la letalidad, es una de las causas que permiten excepcionalmente que un padre, en buen dominicano, desherede, deje sin herencia a sus hijos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que han llegado a nuestras altas instancias y han generado jurisprudencia respecto a ese tema. Antes de abordar quizás las preguntas, es algo que señalaba Zoila al inicio, que se da más frecuente en un estrato y quizá unas edades, pero sin querer entrometerme en los términos de aspectos psicológicos, es algo que viene dando ya sus luces al margen de temas de sustancias desde muy temprana edad. O sea, no es algo que sale de que debuté y fue. No, eso aquí no se han hecho quizás estudios tan profundos abordando esa problemática. No, aquí no es tan visible. Internacionalmente sí se ha abundado en estudiar porque el factor psicológico, el crecimiento de esos individuos, ciclos de violencia que incluyen violencia que viene de sus propios padres o de otras personas de autoridad
en la infancia temprana de esas personas y que luego entonces se revela con esas actitudes violentas. Lo que pasa es que hay una etapa en particular en donde eso se puede hacer más manifiesto, se puede hacer más visible, más gravoso, y es en esa etapa que quizás nos estamos enfocando más. Nosotras vemos con asiduidad Investigation Discovery y hemos visto múltiples casos. Hay un programa que se llama La Casa del Mal, y ahí he visto un par de casos donde particularmente en el entorno de los Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, las autoridades dicen, no, yo no tengo nada que hacer ahí. Bueno, pero mira que ha tenido esta actitud, ha tenido este comportamiento, ha agredido a un padre, ha agredido a una madre. Sí, pero si no lo mató, entonces no podemos hacer nada. Entonces, en el caso nuestro... ¿La violencia sexual pudiese entrar también ahí? No, claro que no. No, pero es como muy extraño, pero hemos ido como un caso de no. Pero en el caso, yo recuerdo un caso que oímos hace un tiempito. Sí, pero es que en ese caso no es contra un padre, no es contra una madre ni es contra una abuela, es una violación contra una persona no conocida. Mayor. Es contra un adulto mayor no conocido. O sea, en este caso nosotros estamos hablando de violencia que se ejerce en contra de la línea ascendente, o sea, padres, abuelos, ese es el caso particular. Pero en el caso nuestro, nosotros ciertamente no tenemos registros de que se persiga ese tipo de situación porque haya dado algún tipo de indicio. Porque nosotros aquí no estudiamos nada. Ni tenemos nosotros aquí no investigamos nada. Entonces puede ser que tiene un comportamiento, que tiene una conducta, que tiene ciertas actitudes. No, es un muchacho como medio loco. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Es una realidad. Porque además de todo hay un vacío ahí. Pero además de ese vacío, nosotros también tenemos que incluir la poca conexión que hay con el tema de salud mental. O sea, si efectivamente se tratara de un tema de salud mental, eso va a pasar por debajo de la mesa. Ese muchacho malcriado, ese muchacho tú sabes que uno no se puede poner con él, tú sabes cómo ese muchacho se pone. Con ese muchacho. ¿Entiendes? Pero legalmente es gente que está desprovista de ayuda. Sí, mira, eso es bastante complicado, porque mira, de por sí hay muchas situaciones de nuestra sociedad que yo entiendo personalmente de que la respuesta penal específicamente, que es en materia penal se conoce a la respuesta represiva del Estado como la última ratio. Es lo último a lo que el Estado tiene que acudir porque implica coacción. Y eso tiene que primero explorar las vías anteriores antes de usar la fuerza. Y en este caso en concreto yo creo que la respuesta penal no es que no se tenga, pero no va a ser la más adecuada. Ahí hay que explorar otras vías. Hay que tratar de fortalecer el mismo tema de salud mental. Hay que llegar al punto quizás por otros medios. Porque por lo general tenemos el tema de que en la mayoría de esos casos no llegan a las autoridades porque la persona tiene esa aprensión de voy a estar denunciando, voy a estar presentando una querella respecto a mi hijo. Bueno, lo estamos viendo ahora mismo. Con el caso caso de este artista urbano Dillon Baby. Exacto. Que era lo que estábamos hablando de que en este caso porque su mamá y su abuela no. Supuestamente las imágenes de agresión son de la abuela, pero la abuela dice que no es cierto, que no hubo ninguna agresión. Sin embargo, hay un video que dice todo lo contrario. Y si se ha presentado una denuncia, si se ha puesto una querella, es porque el hecho ocurrió. Pero en el caso de que el hecho, de que ella se retirara la denuncia querella, que era lo que estábamos planteando, la acción pública persiste, permanece. Sí. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿la acción permanece porque es violencia contra la mujer? No. ¿O es porque es violencia y punto? ¿Qué hace que un caso? Creo que el criterio que está aplicando quizá
el Ministerio Público, y me parece un criterio acertado, es considerarlo dentro de la esfera de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque la violencia contra la mujer, la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la violencia intrafamiliar permiten que el Ministerio Público pueda continuar sin el requerimiento de parte. Porque anteriormente, o sea, la violencia común, yo agarro con otro individuo y le doy unos golpes, por ejemplo. Si no está la instancia privada, no procede. Okay. O sea, para que el ministerio se involucre y proceda de oficio, se necesitan criterios específicos. Exacto. No es todo tipo de violencia en el cual se permite la acción pública. Pero bien, en este caso, nos dice nuestro productor, lo que ha habido es una violencia en contra de la mujer, cuando realmente el hecho podría ser intrafamiliar. Sí. O filioparental. Exacto. O sea, para mí. Ahora, ¿qué tanto se conoce como para darle ese enfoque en la solicitud de medida, por ejemplo? ¿Cuántos artículos se violan en ese caso? Mira, ahí lo que pasa es que nosotros tenemos una normativa específica respecto a la violencia intrafamiliar, que es una ley particular 2497, que señala esas modificaciones al Código Penal respecto a ese tipo de violencia. Ahora, de cara quizá a la solicitud es algo que estamos viendo hasta ahí. En la solicitud tú ves una cintilla probatoria, tú ves los presupuestos respecto a si ese individuo se va a someter o no al proceso para conocer si esa persona representa un peligro de fuga. Es algo muy limitado. Y tú después, luego de concluida la investigación, puedes variar la calificación jurídica, puedes presentar tipos más fuertes, porque al final la violencia contra la mujer per se quizá no sea lo que te permita tú tener más fuerza y más contundencia. Entonces eso se cae. Exacto. Entonces, eso se cae. Puede, pero entiendo que sí, por error, vamos a decirlo así, o porque en esta etapa entendió que era ese tipo de violencia, pero puede, en el curso de la investigación, variar la calificación jurídica para el momento de presentar acusación, usar otro tipo de podría hacer sin que se caiga el caso. Sí, empezar, por ejemplo, problema. violencia. Porque tú estás en etapa de investigación. Puede incluso, a raíz de esos hechos, descubrirse que hay otras infracciones penales y añadirlas para la presentación de la acusación. Tú sabes que eso se ve aquí con mucha frecuencia y tiene mucho también. Tiene mucha incidencia el tema de violencia económica en contra de los padres. Pero esa violencia no es tan fácil, no es tan fácilmente demostrable. No es tan fácilmente demostrable. O sea, que si nosotros abrimos el rango de los tipos de violencia en contra de los progenitores, en contra de los padres, nosotros vamos a encontrar que se cumple con todas las modalidades, sin embargo, no es tan fácil la persecución porque no es tan fácilmente demostrable. No. Aquí eso se da. O sea, creo que si nos ponemos a buscar estadísticas, ese sería quizá el ámbito donde encontraríamos más espacio. El tema de la violencia económica respecto a. Porque hay una serie de responsabilidades que a partir de cierta edad y de que las condiciones merman, etcétera, que pasan a la inversa. Que aquí es... El Estado tiene una responsabilidad general con todos los ciudadanos, pero los hijos tienen después una responsabilidad con sus mayores. ¿Cómo es ese tema de la responsabilidad con los mayores? Mira. Porque, perdóname, Chanel, lo que yo decía con relación a que se ve más en un cierto nivel social que en otros, porque tiene que ver con tema de herencia. Sí, también. Tiene que ver con tema de herencia, o sea, tiene 2 metros de tierra y te matan a un papá, te matan a una mamá porque yo quiero que tú me des lo mío ahora. Pero es que es lo suyo, mi hermano. Esto es mío. Usted trabajó algo ahí. Entonces, es un poco por ahí, ¿eh? Sí, no, mira. Esa parte en específico es lo que más casos ha generado que se hayan judicializado por un tema de ese proceso que te señalaba, que hay unas modificaciones al Código Civil que permiten a esos progenitores desheredar a sus hijos que han tenido no solamente violencia directa, puede ser temas de actitudes licenciosas, de haber cometido otros crímenes
que hayan generado la deshonra en esa Bueno, familia. tú has visto madres, y perdona que te interrumpa nuevamente, tú has visto madres que van a la policía y dicen, tránquenlo. Hubo un caso de una madre que no sé si fue que le mataron el hijo o que lo cogieron preso, y lo que la señora dijo fue, por fin descansé. Sí. Por fin descansé. Entonces, no es solamente esto, es esta zozobra, es esta angustia, este desasosiego del que son víctimas estos padres. Y ahí hay un tema muy interesante a propósito de eso, y es el momento en que esos hijos pueden disponer de algunas cosas directas de sus padres, Sí. que pueden decidir, eso pasa mucho internacionalmente, llevarlos a una residencia, Exacto. sacarlos de su propio hogar. Sean casos incluso aquí localmente, Sí. de que se ha iniciado el proceso para incapacitar a sus padres para poder en vida heredar en el sentido de asumir la dirección de empresas, de negocios, de capitales, y que no podían hacerlo inicialmente porque los padres estaban ahí y todavía vigentes, por así decirlo, y se llegan y se inician esos procesos para tomar la rienda directamente, y eso creo que podemos coincidir todos que es una forma de violencia. Pero por de supuesto. tipo Incluso económica. yo recuerdo que hay un caso, bueno, que ya se olvidó, pero que estuvo en los medios, de un nieto que se confabuló para matar a su abuela con unos delincuentes y heredar el dinero, o sea, para robarle. Para llevarse el dinero. Para llevarse robarse el dinero. Entonces, Ujú. en ese caso, tenemos consecuencias de cuántos años en la ejecución de la pena. Eso es complicado. Es muy complejo. Es complicado, pues ya yo te señalé quizá la parte civil que está más clara, aunque es complicado tú llevar ese Sigue siendo proceso y igual de demostrar esa complicado. parte. Pero en la parte económica hay un tema serio respecto al robo filioparental y a la posibilidad de perseguir ese tipo de conductas. delito. Eso es complicadísimo, para no decirte que imposible. Wow. O sea, hay prácticamente una licencia para... Para salirme con la mía, Claro. pudiéramos Como en un decir. momento lo hubo, por ejemplo, y les voy a explicar con el ejemplo, usted lo va a entender más fácilmente, porque antes, hasta hace un tiempo, en nuestro país no existía el robo entre esposos. No existía. No. No, es verdad. Y tuvo que llegar un momento de decir, mira, hay una relación y hay esto, pero se puede dar y debe tener unas consecuencias. Entonces estamos todavía en ese momento previo respecto a la relación filioparental. Entonces ahí hay un tema, que pueden sentir que tienen licencia respecto al patrimonio de sus padres. Por eso Y es. no necesariamente. Por eso Entonces, es que te digo, el tema de... yo quiero que tú me des lo mío, pero ¿qué es lo tuyo? Exacto. Si mientras yo viva, esto es mío. Claro. Y eso yo creo que es, o sea, nosotros nos sonará película, pero eso es mucho más común de lo que uno se imagina. O sea, ¿Ves lo que te digo? Que este tema de la violencia filioparental tiene los casos de mayor incidencia son los casos económicos. Claro. ¿Mm? Sí, y esos casos, por lo general, son los que llevan a los grandes procesos judiciales. Lo económico es lo que muchas veces mueve ese tipo de procesos, y por eso es que las sentencias y decisiones que tenemos específicamente de nuestra Suprema Corte de Justicia se orientan más a ese tema, el tema patrimonial y la protección. No están desprovistos de protección los padres. Nuestro sistema no desprotege a los padres. En gran medida. En gran medida. Porque perfectamente una persona, quizás sin que legalmente pueda tener la condición, por ejemplo, de persona de la tercera edad o de envejeciente, que es quizás donde ya hay una normativa que genera unas responsabilidades concretas respecto a los hijos y al propio Estado, pero puede estar en esa zona limítrofe y no tener esa protección. Ok. Porque no hay una ley especial respecto a eso, porque no hay tipos concretos, aunque yo creo que ahí el tema no sería de un tipo penal, porque los niveles de denuncia y demás son muy escasos Son escasos. por el tema sentimental.
Pero ahí hay que poner el ojo también en esa relación de confianza se supone que debe haber. Una cosa, Janel, cualquiera puede hacer esa denuncia. Si es maltrato físico. Si es maltrato físico. Sí. Ahora, ese maltrato económico, psicológico, de ir puede ir, pero no creo que reciba la atención, no va a prosperar. Ok, yo hago la pregunta y lo contextualizo un poco. Así como hay vecinos que saben que maltratan a un niño y esos vecinos hacen una denuncia, pues en el caso de un adulto mayor, o sea, eso que tú estás diciendo, estamos en este limbo que no es adulto mayor, pero tampoco es una persona joven. Entonces hay un limbo ahí. Cualquiera puede hacer esa denuncia, solo si se trata de maltrato físico. Si es un maltrato físico, sí. Puede hacerse esa denuncia, y por esas consideraciones que hemos señalado previamente, el Ministerio Público puede entonces. Es que el otro. El tema de que sea violencia filioparental es un agravante. Sí. Si lo consideramos en ese contexto macro que hemos hablado y de que puede hablarse de que es una violencia dentro del seno familiar, sí es un agravante. Fácilmente demostrable. Es que el tema es que si ya tenemos la violencia, que la podemos establecer por certificados, etcétera, etcétera, y ya vamos a tener prefabricada, por así decirlo, la relación filioparental. Porque es una relación directa, mira el acta de nacimiento. Okay. A quien estamos señalando como el sujeto activo de ese tipo penal es su hijo. Y ¿Cómo se prepara un testigo de un caso como ese? Una víctima. ¿Cómo se prepara esa víctima como testigo? Eso es muy fuerte. Es muy complicado. Muy complicado porque... si cambia la versión la víctima después. Sí, que es el caso que estamos viendo ahora mismo, que ella dijo que sí, ahora aquí no. Lo que pasa pero es que lógico, ella dijo que sí, ella dijo que no, físicas, y eso es un tema de puro miedo. Claro. Es un tema de puro miedo. Sí, no. Pero como abogado debe ser difícil. Claro, por eso me o sea, la pregunto. víctima directa, yo no confiaría 100%. No, pero que en en este caso, esta persona, esto sería un tema de tratar con otros testigos por el tema de que no pasó nada. ¿Tú entiendes? Claro. O sea, ¿cómo se prepara un testigo para eso? Si tú lo preparas única y exclusivamente con los testimonios de las víctimas, vas en desventaja. Porque es muy previsible de que, ya sea por miedo, que eso puede suceder en la mayoría de los casos, miedo directo a que ese mismo agresor lo siga haciendo. No te apures que yo salgo de aquí. Exacto. O porque se arrepientan de haber dado esas declaraciones, empiezan a pensar, yo voy a ser la causante o el causante de que mi familia, de que mi hijo esté en prisión, etcétera. Entonces, ahí necesariamente... Que dicho sea de paso, yo soy la que tiene que buscar los cuartos para llevarle la comida. También. Ahí hay que buscar otras personas que puedan también servir de testigos para fortalecer tu teoría del caso, porque si no, vas a expensas de un problema directo. Y además, puede haber sido un vecino, un familiar, el denunciante, sin ser la víctima directa. Y nuestra normativa penal contempla excepciones para prestar testimonio. Yo puedo decir, mira, que yo soy familia directa de esa persona y yo no voy a prestar testimonio, y eso hay que aceptarlo. Y no te pueden obligar. No te pueden obligar a declarar en contra de una persona, de ese familiar directo que está dispuesto en nuestro Código Penal. Tú puedes haberlo visto robando, matando, y tú tienes el derecho a retractarte, a no declarar a raíz de eso, que no es un derecho que tenemos todos. Porque si a ti te citan como testigo y tú no tienes una de esas condiciones, tú estás obligado a ir a prestar declaración. Yo no sé, Chanel. ¿Y por qué sí uno y otros no? En ese caso, perdona. Por el tema familiar. Pero es que depende del nivel. El legislador ha considerado ese nivel de relación, para excusarte de eso. Por lo mismo que estamos hablando. O por ejemplo, un primo sí podría. Sí. Que sería en primer y segundo nivel. Exacto. Yo, familiar directo, puedo decir sí. Yo voy a declarar al margen de que yo sea. Pero porque yo decida. Exacto.
Exacto, ahí No yo porque tengo te lo imponga la No me- tengo- no me obliga. exacto, no me lo imponen, pero a ti, tercero, sí te lo imponen. Pero mira, Chanel, Qué lo que interesante. pasa es que distinto a las otras veces que tú has venido con nosotras, esta vez no me dejas con esperanzas, Yo tampoco las tengo. de verdad. Se lo digo Contrario a con lo plena que sinceridad, porque es que contrario a algo- las conversaciones que hemos tenido anteriormente. Lo que pasa es en que esta, quizá en hemos esta hablado de oportunidad otros hay temas. muy poca protección. Hablamos de otros temas en los cuales existen, aunque no se hayan materializado, iniciativas interesantes, hay Y una proyectos disposición. de este caso no. O No sea que tenemos lo proyectos, preocupante de esto es la la desatención. poca visibilización, la Ni nada la que poca esté guardado en una visibilidad. gaveta tampoco. Nada. Nada. O sea, eso habrá no, que ver si eso no en los tiene. proyectos perimidos de hace 800 años. pero es que No, es que eso no se visibiliza. No se Entonces, visibiliza y no es se un tema visibiliza y eso serio, sí es preocupante. Y también Tú no oyes, nosotros es quizá lo- frecuente, Tú lo no oyes, percibimos. tú no oyes de este tema con frecuencia. No, no. No. Entonces como no sabemos si es esporádico. que no escuchamos, porque es un tema No, porque que no ni se siquiera denuncia, es, que no se habla. Exacto. Y ni No siquiera, ni tenemos datos siquiera es reales un de- motivo de discusión en los medios de comunicación. no tenemos datos O sea, si reales no de está eso. puesto en la palestra. Que esa es una mis críticas. Yo digo y sostengo como algunos colegas que en nuestro país no tenemos política criminal. Aquí hablan de deficiencia de política criminal. Yo digo que aquí no hay política criminal. No Pero hay, mira, qué cero. temazo. No hay política criminal porque tú, primero, algo que ustedes señalaban con mucha claridad, aquí no se investiga, no hay estadística. No, aquí no hay. No. no. Entonces Nada tú no me está sabes medido. decir las estadísticas concretas de ninguna conducta. ¿Y cómo tú construyes política criminal si tú no sabes lo que sucede en tu país? Claro. Tú tienes que cuantificar lo que sucede. Y a raíz de eso es que se supone que el Estado, mediante la política criminal, dice, yo voy a perseguir esto. Y yo, Ministerio Público, voy a empezar a investigar respecto a este tipo de conductas. Eso no es verdad. Es verdad, eso no Aquí existe. eso no se hace. Eso no existe. Y por el tema más grave todavía es que tú no puedes decir que tú tienes política criminal en un país cuando tú tienes un código penal de ¿De qué año principio. El código aquí se repite mucho que es de 1884 y eso no es verdad. Es de Aquí antes. el código se incorporó en 1884, pero el código es de mucho antes. Señor, es de principio del siglo XIX. Señor, no puede haber protégenos. política criminal en un país que tenga un código penal de hace De 300 principio, años, de hace 1800. 3 siglos. De hace 3 siglos. Que las condiciones no son Chanel. iguales. Claro Chanel, que no, gracias. para nada. Muchísimas gracias. Yo Estamos atrás. siento que de alguna manera contribuimos con nuestra cuota de responsabilidad al hacer esto visible. Estamos llevando el tema por lo menos a. Por lo menos a lo estamos conocimiento. trayendo. Gracias, Chanel. Siempre Muchas a la gracias orden. a ustedes Muchísimas que nos gracias. acompañaron. Les invitamos a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Que no se les olvide el prodigio y Esta noche. Peñasuazo hoy Ay, en el Jet prodigio Set. me encanta. Ahí nos vemos. Ay, qué rico. Solo para mujeres.